Ok, gloria a Dios. Buenas noches, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Estamos también acá grabando esta escuela de discipulado general. Estamos comenzando en este tiempo una escuela de discipulado llamada catartizo. La palabra catartizo significa perfeccionamiento en griego. Es necesario, amados, que tengamos el perfeccionamiento en todo tiempo, y más que todo en estos tiempos finales. La iglesia o este discipulado busca transmitir un conocimiento doctrinal para el fortalecimiento de la estructura del cuerpo de Cristo. Es importante. Usted tiene que recordar que la vida cristiana no solamente es el venir a la iglesia un domingo, y no solamente es participar en las pequeñas cosas. No, el pueblo de Dios tiene que escudriñar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vamos a estar hablando, hoy es la segunda clase de esta escuela de discipulado general. Yo quiero que usted preste atención, y todos los que están viendo a través de este canal de YouTube, Ministerio Apostólico Profético Ciudad de Jehová, usted puede compartir este material que va a ser de edificación para muchas personas en todo el mundo. Usted le da a compartir y usted invita a otros a que se afilien a este canal y puedan estar recibiendo este discipulado que hoy estamos prácticamente comenzando. Es la segunda clase, pero vamos a hablar hoy de un tema, y quiero que me preste atención porque vamos a hablar en la parte de la enseñanza, y vamos a aprender un tema muy necesario para el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Vamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Es un tema muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que hablan acerca de la Trinidad. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Hijo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Será que Dios? Nosotros creemos. Hay personas que se oponen al cristianismo y dicen que nosotros creemos en tres dioses, que decimos que somos monoteístas, pero que al final nosotros creemos en tres dioses. Pero hoy vamos a explicar por la palabra del Señor. Escuche, y quiero que me preste atención, porque estos temas, miren, el tema de la doctrina trinitaria, a nosotros nos llaman trinitarios porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero también creemos que en un solo Dios, y a la gente a veces no puede comprender cómo es eso que ustedes dicen que creen en un solo Dios, pero también creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo les voy a enseñar acá algo que le va a bendecir grandemente. ¿Sabe por qué? Porque este conocimiento tiene que ser entendido bajo la revelación. Si usted se coloca, por hoy en día hay muchas doctrinas, muchas sectas que hablan acerca de un solo Jesús, hablan acerca de un solo Jehová, que son los llamados testigos de Jehová. Ellos creen solamente en la persona de Jehová y solamente atribuyen a Jehová, invalidando al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros, por las Escrituras, tenemos que entender una esencia. Escúcheme acá. Cuando hablamos del tema de la Trinidad, es muy difícil poder explicar en la plenitud a través de la cual una persona puede entenderlo, porque hay personas que lo van a entender y lo van a recibir por la revelación, pero hay otras personas que no lo van a entender y no lo van a recibir. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de la revelación. ¿Cuántos se acuerdan? Y hablamos que la revelación se manifiesta. La revelación es descubrir algo. Entonces Dios se manifiesta al hombre a través de la revelación, y existe una revelación personal, que es la que el Señor manifiesta a tu vida, y existe una revelación general. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la Trinidad, y aún en la teología, es difícil entender a Dios. Porque ¿cómo podemos nosotros entender a Dios? Es más, yo voy hoy a hablar acerca del tema de la Trinidad, pero quiero que usted me entienda que aún la revelación completa no está a la disponibilidad del hombre.
Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 29, las cosas secretas permanecen o pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Las cosas secretas. Quiere decir que hay cosas que son secretas que le pertenecen al Señor. Pero mire lo que dice después: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Esta palabra me dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que existe una revelación que solamente le concierne y le pertenece a Dios. O sea, usted por mucho que estudie la palabra del Señor, usted no va a llegar a la, vamos a llamarlo, a la revelación total de la Escritura. Por eso es que como yo voy a hablar hoy acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, yo pretendo con la Escritura o a través de la Escritura demostrarle a todos los que nos están escuchando y a usted como iglesia del Señor que nosotros creemos en un Dios, ¿verdad? Creemos en un Dios que a su vez se manifiesta en tres personas. Escuchen y présteme atención porque esto le va a usted a bendecir grandemente. La palabra del Señor tiene que ser demostrada, o lo que nosotros creemos se demuestra por la palabra, pero existe algo que es la revelación. Hay personas que le pueden llegar a usted y decir: demuéstrame por la palabra que Dios es tres personas, o que Él se manifiesta en tres personas, que así como Él tiene una esencia de Dios, también se presenta en tres personas. Entonces, nosotros en la Escritura literalmente no hay un texto que diga, como una persona que un día me dijo: demuéstreme por la palabra que la Biblia dice que yo no debo fumar. Eso es algo que la Biblia no lo dice. Pero eso es como que yo le dijese a usted: dígame en la palabra donde dice que Dios es un Dios de orden. La Biblia en ninguna parte dice que Dios es un Dios de orden, pero la revelación y la manifestación desde el Génesis hasta el Apocalipsis me muestra que Dios es un Dios de orden. ¿Cuándo me entienden esa palabra? Entonces escuche esto. Nosotros los que creemos en Jesús, en la doctrina trinitaria, entendemos que nosotros creemos en un Dios que en esencia es uno. Escuche esto: es un solo Dios en esencia, que a su vez se presenta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, la esencia de Dios es una. Diga conmigo: la esencia de Dios es una, pero se presenta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo se lo voy a demostrar. Yo no quiero caer hoy en los ejemplos que mucha gente dice: bueno, le voy a demostrar que Dios es tres personas. Es como que usted agarre el agua, el H2O, y el H2O está puede ser en líquido, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Eso es un ejemplo muy vago para yo poderle demostrar a usted que Dios se presenta en tres personas, pero es un solo Dios. Porque usted, con ese ejemplo que yo le acabo de decir, usted me puede decir: el agua es H2O, pero el agua puede presentarse en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Entonces es algo que es muy vago. Yo no quisiera compartirle a usted, o que usted pudiera ver a Dios de esa manera, porque de verdad es como bajar a Dios de categoría. Yo quiero hoy por la palabra enseñarle esto. Mire, desde el Antiguo Testamento, uno de los versículos de la Biblia a través del cual los judíos, los hebreos, exaltan a Dios, está en el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Deuteronomio capítulo 6 verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el tiempo de los hebreos, el Señor se manifestó a la nación de Israel como un único Dios. Usted le habla a un judío y el judío no entiende que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, sino que hablan de que Jehová solamente es el único, y ya después de ahí
Muchas personas colocan a Jesús como un profeta más. ¿Usted se acuerda cuando en la escritura Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y no, dicen que eres un profeta más. Dice que eres el Elías que había de venir. Y todas estas cosas se hablan, pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis me habla de una Trinidad. De hecho, cuando usted lee el libro de Génesis en la creación, usted ve que el Señor cuando crea, Él dice hagamos, y Él utiliza pluralidad al momento de hablar. Cuando Él dice hagamos, quiere decir que estaba acompañado. Pero ¿sabe qué? Míreme acá un momento. Si yo le muestro a cualquier persona el argumento de que, porque en el Génesis dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza, hay personas que me van a decir no, pero no me sirve ese ejemplo. Pero yo no pretendo agarrar ese versículo. Yo les voy a demostrar por la palabra del Señor que Dios en esencia es uno, pero manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Atención acá, quiero que me entienda esto. ¿Cómo es eso de que Dios es esencia? Yo le voy a definir la palabra esencia para que me entienda. Hoy no le voy a hablar de la esencia, hoy le voy a hablar de la Trinidad, pero le quiero definir lo que es esencia. La palabra esencia es un conjunto de características que permanecen invariables, que determinan un ser o una cosa sin las cuales no sería lo que es. La esencia es lo que hace que algo se determine. Algo que no cambie en eso determina lo que es. Ejemplo. Usted se come una torta de piña y a usted no le dicen que la torta es de piña, pero usted cuando la come dice es torta, pero sabe a piña, es de piña. La esencia es la piña, aunque esté manifestada en una torta. Entonces, la esencia de Dios, hoy no voy a hablar de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es lo que hace a Dios Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? Su poder. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él es omnipresente. O sea, la esencia de Dios es su poder, que Él es todopoderoso, es su omnisciencia, que Él todo lo conoce, es su omnipresencia, que Él está en todos lados. No, hoy no vamos a hablar de la esencia, hoy vamos a hablar de la persona de Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos hacen a nosotros entender que creemos en la Trinidad. ¿Por qué nosotros creemos y defendemos la Trinidad? La palabra de Dios lo enseña. Entonces, yo quiero empezarle a enseñar a usted algo acá. ¿Cómo Dios es también, o cómo Jesús es Dios? Porque ya le acabo de enseñar en Deuteronomio que dice la palabra: oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Estamos claros que Jehová es uno, pero también estamos claros que Jesús es Dios, que el Hijo es Dios. ¿Cómo yo puedo entonces, con algunos ejemplos de la palabra de Dios, demostrarle a usted y que usted pueda entender, y cuando alguien le venga a usted a decir algo, usted pueda determinar y decir: Jesús es Dios? Aunque la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10:30 dice: yo y el Padre uno somos, hay personas que refutan este argumento y dicen que no quiso decir eso y salen con muchos argumentos. Pero yo les voy a demostrar en este momento que Jesús es Dios también, que Jesús no era el profeta, que Jesús no era un hombre, sino que Él era el mismo Dios, un hombre divinizado, si se pudiera llamar, en la divinidad. Él era divino. Divino era que tenía una naturaleza sobrenatural, y se lo voy a demostrar. Por lo menos usted lee uno de los textos más conocidos de la palabra del Señor, que es Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo en este momento le quiero demostrar de que Jesús es Dios. Usted tiene que entender que Jesús es Dios también, y se lo voy a demostrar por la palabra. Aunque le acabo de decir que en el Génesis el Señor dijo hagamos, Él estaba acompañado. Jesucristo es el verbo, el Padre habló un verbo y el verbo hizo todas las cosas. Entonces mire lo que dice Mateo 28, 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire la confesión que Jesucristo hace: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
¿Cómo Dios, creador de todas las cosas, le puede dar la potestad a un mortal en el cielo y en la tierra si ese mortal no tiene la misma naturaleza que él? ¿Cuántos están acá? ¿Usted entendió eso? O sea, ¿cómo Jesús puede decir que, para la gente que dice que Jesús no era Dios? Si Jesús no era Dios, entonces ¿cómo Él se para a decir que el Padre le dio a Él toda la potestad en los cielos y en la tierra? O sea, Él estando acá en la tierra, siendo el Hijo de Dios, caminando entre los hombres, era el mismo Dios. Y yo se lo demuestro porque el Padre le dio toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora les sigo demostrando que Jesús era Dios o es Dios. Después el verso 19, importantísimo. Mire lo que dice acá. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esto. El Señor dice: y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolo, mira acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo en los nombres? Porque está nombrado Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice en el nombre. Entonces me dice que los bautice en el nombre, pero después me habla de 3 personas. Entonces eso me habla de una esencia de Dios manifestada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden ver eso? ¿Sí está entendiendo? Porque usted no me puede decir a mí, no, es que el autor, no. Todas las versiones que usted va a escuchar y que usted va a leer, le van a decir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, porque entonces me está hablando de 3 personas, pero me habla de una esencia. ¿Usted me está entendiendo acá eso? Entonces mire cómo ahí también ese versículo demuestra que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno mismo, que en esencia son el Dios omnipotente, omnipresente. ¿Sí me entienden? Ok. Jesús en la tierra era omnisciente. Cuando estaba con la mujer samaritana, inmediatamente le dijo: ve a buscarme tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Le pudo discernir en el poder de la omnisciencia toda la vida de esa mujer. Cuando esa mujer llegó al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo? Conocí a un profeta que me dijo toda mi vida. Eso es omnisciencia. ¿Usted entiende lo que le estoy enseñando en esta hora? Ok, vamos rapidito, porque ahí quiero que me siga entendiendo acá. Entonces le voy a dar otro verso para justificarle que Jesús, el Hijo, es Dios. Escucha acá. Y usted tiene que estar tomando nota y estudiar esto para que usted doctrinalmente esté fundamentado y cualquiera no vaya en este tiempo a pervertirlo. ¿Sabe qué tiempos estamos viviendo? Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 13. Libro de Timoteo, capítulo 4, 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire que el conflicto, escucha acá esto, y quiero que los que me están también viendo entiendan algo. El conflicto del último tiempo, y lo estoy viendo, el conflicto del último tiempo es por causa doctrinal. Es por causa doctrinal. Hay muchas páginas y hay muchas personas que en estos días se están levantando a hacer apología doctrinal. Y todo es la doctrina. Y quieren perjudicar y quieren engañar incluso a los escogidos a través de la doctrina. Y hay debates doctrinales. Usted los puede ver por el YouTube. Usted puede ver debates doctrinales de que pastor confrontó a cura católico. Debate entre ateo y cristiano. Vea la Biblia, las redes sociales, y usted se va a encontrar con este tipo de materiales. ¿Y qué me enseña a mí esto entonces? Que en los postreros tiempos la estrategia del enemigo viene acerca de la doctrina. ¿Por qué?
Porque la doctrina es la enseñanza que le fundamenta la fe a usted. Y si usted tiene duda de lo que usted cree, y si usted tiene duda de su doctrina, usted es fácilmente zarandeado por el enemigo. Entonces el enemigo quiere en los últimos tiempos levantar doctrinas y que todo sea por causa de pleitos doctrinales. Y dice la palabra del Señor: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Entonces empezamos a ver que el problema del último tiempo, ¿cuál va a ser, mi hermano? Y quiero que esté apercibido en esto. El problema del último tiempo es doctrinal. Mucha gente que le va a decir a usted: está prohibido en la Biblia comer cerdo, está prohibido en la Biblia vestirse de esta manera, está prohibido. Entonces son cosas que doctrinalmente van a hacer que la iglesia pierda el tiempo enfrascado en doctrina. Por eso es que este discipulado, para todos los que me están viendo, es para que usted esté claro de lo que usted crea y usted siga predicando el evangelio y usted se siga guardando y usted no caiga en tiempos de discusiones doctrinales. Porque mientras usted discute doctrinalmente con una persona, si es en el nombre de Jesús, si es en el nombre de cualquier cosa, el enemigo sigue avanzando, las almas se siguen perdiendo y el evangelio se deja de predicar. ¿Usted me entiende esto? Entonces, pendiente. Por eso es que este discipulado general se llama catartizo, para darle a usted conocimiento de la escritura. Esto que usted está escuchando acá es fundamento. Esto se ve en los primeros niveles del cristianismo cuando usted cree. Y hay personas que tienen años en el evangelio que desconocen esta doctrina, y para eso usted la está recibiendo el día de hoy. Amén. Entonces mire lo que le sigo diciendo. Le estoy hablando de que Jesús es Dios. Diga conmigo: Jesús es Dios. Diga: yo creo en un Dios en esencia, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, nada lo limita. Dígame. Y creo que ese Dios se presenta como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Diga: con personalidades diferentes. Usted tiene que entender eso. Pastor, pero explíqueme eso. Yo no voy a perder el tiempo explicándole eso. Que usted me entienda eso, o que usted me entienda la pregunta que dice: ¿quién creó a Dios? Yo no puedo perder mi vida, o usted no puede pasar su vida entendiendo quién creyó a Dios. Usted tiene que, por la escritura, demostrarlo. Y si la palabra lo demuestra, usted debe creerlo. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Hay doctrinas que al día de hoy, por poner un ejemplo, los testigos de Jehová, ellos crearon su propia Biblia que dice Nuevo Mundo. Y usted lee esa Biblia y esa Biblia erra en varios versículos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon una doctrina, crearon una Biblia que se amoldara a sus propias necesidades. Yo no busco amoldarlo a usted a una doctrina que yo le impongo. Yo me someto a lo que dice la palabra del Señor. ¿Me entiende? Entonces, que usted no me entienda hoy, por eso le digo que hay misterios que solamente Dios maneja, que al hombre no le son dado revelar. Pero usted tiene que entender que Dios en esencia es uno. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Hermano, se le va a pasar la vida a usted tratando de buscar los misterios más profundos que al hombre no le son revelados. ¿Usted me está entendiendo? Al día de hoy, escuche, hay eruditos de la palabra que todavía están debatiendo este tema que yo le estoy enseñando en esta tarde. ¿Usted me entiende? Entonces no podemos quedarnos con los eruditos pensando: el reino de Dios tiene que avanzar, las almas se tienen que salvar. ¿Usted me está entendiendo acá, verdad que sí? Ok, le demuestro entonces. Ya estamos ya en la etapa media de la enseñanza. Dice: le quiero demostrar que Jesús es Dios. Segunda de Corintios 13:14 dice: mire esto está bueno. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le habla a los corintios en la segunda epístola.
Cuando usted entiende el orden de la Trinidad, escúcheme, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Pablo muestra la Trinidad aquí, él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él puso a Jesús por encima del Padre. Él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Quiere decir que Él violó el orden. Si usted lo ve literalmente, usted dice, pero Pablo violó el orden. Y yo le puedo decir aquí que Pablo no violó ningún orden. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió que Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Dios, y donde lo coloque, nadie es más que nadie. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. ¿Cómo Pablo se pudiera equivocar en un error doctrinal tan directo como este? Pablo, que es el responsable de escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, que era un hombre erudito de las Escrituras. Pablo era un hombre que caminó y se doctrinó con Gamaliel, una de las luminarias más grandes del judaísmo. Pablo ahí no cometió un error. Pablo ahí entendió que la esencia de Dios era la misma en Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo mejor usted dice, ay, Pablo puso primero a Jesús. No, Pablo colocó a los tres en el lugar que están. Los tres son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Usted lo está entendiendo acá? Por eso es que a veces nosotros carecemos de la revelación, que nosotros no adoramos al Espíritu Santo. Usted tiene que adorar al Espíritu Santo. Usted tiene que amar al Espíritu Santo. Usted tiene que adorar al Padre. Usted tiene que adorar y amar a Jesús. Por no entender la doctrina trinitaria, muchos cristianos no le dan el lugar al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros en este ministerio enseñamos que el Espíritu Santo no es tan solo la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Usted entiende esa palabra, usted tiene que comprenderlo. No está malo que usted diga, te adoro, Espíritu Santo. No está malo eso. Bendito sea el Espíritu Santo. Te alabo, Espíritu Santo. Toda la gloria sea para el Espíritu Santo. No está malo que usted diga eso, porque los tres son Dios. ¿Usted me entiende? Ok. Por eso mucha gente no tiene relación con el Espíritu Santo. Y le voy a enseñar algo. Este último tiempo, para poder permanecer y para poder llegar a la meta, la iglesia no puede llegar a la meta si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, este versículo que Pablo dice aquí, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo no violó el orden, porque Pablo los igualó, porque los tres son Dios. Usted comprende eso, ¿verdad? Él no los colocó jerárquicamente. Él no los colocó jerárquicamente, porque en esencia los tres son Dios. ¿Usted cree que el Espíritu Santo tiene poder? ¿Usted cree que Dios tiene poder? ¿Usted cree que Jesús tiene poder? Ok, lo demuestran las Escrituras que tiene poder. Entonces, otro versículo con el que le quiero demostrar que Jesús es Dios está en 1 Corintios capítulo 8 verso 6, que dice: para nosotros, sin embargo, no hay un Dios. Mire lo que dice acá. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Dice la palabra, solo hay un Dios. Atención. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Escuche esto. Aquí el Señor básicamente está hablando de que solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Dice la palabra, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor. ¿Cómo llaman a Jesús ahí? ¿Lo llaman Hijo o lo llaman Señor? Usted sabe que el nombre Señor solamente se usaba para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo Pablo usa un nombre que se le daba? Usted sabe lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor
es Adonai. Entienda esto. Entonces, cuando la palabra que a Jesús se le da ahí es el mismo pronombre o el mismo nombre, vamos a llamarlo así, que se le daba al Padre, a Dios Padre en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo comprende acá? Entonces, ¿cómo Pablo nivela a Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se utilizaba el nombre del Señor? Amarás al Señor tu Dios. Y a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama Señor. Amén. Cuando usted lee el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay versiones que dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. A Jesús, ¿cómo se le dice en el Nuevo Testamento? Señor. Entonces, si está viendo cómo la Biblia me demuestra. Ahora usted me dice: Pablo se equivocó. Si usted me está diciendo que Pablo se equivocó, entonces la persona que defiende la doctrina, entonces tiene que entender que la Biblia se equivoca y que Pablo era un hereje, que Pablo era un apóstata. Entonces quiere decir que todas las cartas de Pablo quedan invalidadas todas y el Nuevo Testamento queda invalidado. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuántos están acá? ¿Sí lo está viendo? Ahora mire esto. Ya le acabo de demostrar que Jehová, que el Señor es uno. En el libro de Deuteronomio no hay más dioses, sino solamente un solo Dios. En esencia, todopoderoso. En esencia, todo omnisciente y omnipresente. Pero también su Hijo es Dios. Y yo le acabo de mostrar que tiene la misma esencia. Yo le hablé que la palabra esencia significa lo que hace que algo sea algo. ¿Qué hace que Dios sea Dios? Diga conmigo: su poderío. Sobre todo poderío. Eso hace a Dios Dios. Ahora, el mismo poder de Dios estaba en Jesús, ¿o no estaba? Él lo dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hay versiones que dicen autoridad, pero hay versiones que usted tiene ahí que lo llama toda potestad. Potestad es poder. ¿Usted lo entiende? Entonces le voy a también a demostrar a todos los que están escuchando que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. Demuéstrame que el Espíritu Santo es Dios. Tú lo puedes ver. Porque si yo no lo puedo ver, yo no puedo ver ese mover, yo no puedo creer en eso. O explícame. Hay personas que dicen: explícame cómo Dios es manifestado en tres personas: Dios Padre, en esencia de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y hay tantas cosas, hermanos, que usted no puede explicar, pero que usted acepta. Explíqueme cómo opera la electricidad. Si usted no sabe cómo opera la electricidad, pero usted acepta la electricidad y usted sobreentiende la electricidad, ¿por qué para unas cosas sí buscamos la explicación, pero para otras cosas nos acomodamos conforme a nuestros intereses? ¿Usted lo entiende acá? Por eso es que la palabra de Dios tiene una clave muy tremenda, que ella no se revela a cualquiera. Ella se revela a los pequeñitos. ¿Cuántos son pequeñitos acá? Usted puede pasarse toda la vida tratando de conocer los misterios del Señor, y usted lo que en el tiempo que usted más se esfuerza en encontrar esos misterios, esos tiempos van a usted a darle o a mantenerse más alejado de la revelación. ¿Ok? Ahora escuche esto. Dios Espíritu Santo. Diga conmigo: Dios Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por textos bíblicos le estoy demostrando cómo el Espíritu Santo es Dios. En el libro de Hechos, uno de los textos más hablados y enseñados en el libro de Hechos es el libro de Hechos capítulo 5, cuando en los tiempos de Ananías y Zafiro, usted se conoce la historia. Un matrimonio que vendió una propiedad y luego llevó el dinero que no era el total de la propiedad y dijo que lo había vendido en tal precio, pero se había retenido otro precio.
y se había retenido. Él dijo: lo vendí en 1000, pero lo había vendido en 2000 y se quedó con 1000, por ponerle un ejemplo. Cuando llega a los pies del apóstol Pedro, mire lo que pasó allí para demostrarle que el Espíritu Santo es Dios. Dice en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 5 del 3 al 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? 35 minutos. Ok. Escuche esto. Son 45 minutos. Entonces escuche esto. Escuche esto. ¿Cómo Pedro habla en este momento? ¿Cómo Pedro habla en este momento? Y dice: ¿cómo conveniste? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? Pero mire cómo dice en el verso 5: no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, le mentiste al Espíritu Santo, pero después Pedro le dice: no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro ahí? Colocando en el mismo nivel al Espíritu Santo y a Dios Padre. ¿Sí lo está viendo? ¿Cómo engañaste al Espíritu Santo? Dice el texto literalmente: para que mintiese al Espíritu Santo. Pero en el verso 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que hay una nivelación. Ahí Pedro asume por la revelación apostólica que el Espíritu Santo es Dios. ¿Tú lo crees? Romanos 8:9, y finalizamos. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí está viendo? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces dice: si no según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces usted está viendo la relación entre Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Hay una nivelación. Mire, mi hermano, tantos textos en la palabra del Señor que yo le puedo utilizar a usted para poderle demostrar por las Escrituras. Puedo demostrarle por las Escrituras que el Padre Dios, que el Hijo Dios y que el Espíritu Dios son en esencia Dios. Usted ve en Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, el primer capítulo del libro de Génesis, el primer libro, y usted ve en esencia la participación. Mire, desde el Génesis ya el Señor nos había dejado plasmado su Trinidad. En esencia, los tres son un Dios, pero en personalidad son diferentes. ¿Usted entiende eso? Me llama la atención, dice la palabra: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. ¿Usted entiende eso? Y dijo Dios: sea. El Dios Padre creó a través del Verbo, pero con la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí lo está viendo? ¿Y cómo entiendo yo que Jesús es el Verbo? Porque también nos vamos para otro texto muy conocido que da evidencia y ratifica el libro según San Juan,
capítulo 1, verso 1. Que muchos estudiosos de la palabra relacionan Génesis 1:1 con Juan 1:1. Mire lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escuche esto, con Dios. Hay una versión que no dice era con Dios. Mire lo que dice este texto. Antes, la traducción del lenguaje actual dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y mire lo que dice: y el verbo era Dios. O sea, el mismo verbo que él pronunció era el mismo. Y entendemos que el verbo es Cristo, porque si entonces leemos ahí mismo Juan capítulo 1 verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Que fue el mismo verbo que el Dios pronunció, y que dice la misma Biblia que era el mismo Dios. Entonces usted puede decir confiadamente a todo el mundo: tú puedes creer en lo que tú quieras, pero Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esa doctrina trinitaria es la que a nosotros nos hace creer en Jesucristo, porque Él nos enseñó eso, bautizándolos en el nombre uno solo, la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso y fuerte al Señor. Y esperamos que este material sea de ayuda para muchas personas que están en este tiempo tratando de conocer cuál es la verdadera deidad y cuál es la Trinidad. Creemos en un Dios trino, en un Dios que se presenta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una sola esencia que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador. Amén. Así que le invitamos a todas las personas que están viendo este video por acá por el Facebook, que tú puedas darle like, me gusta, y que tú puedas compartirlo también. No te quedes ahí. La palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Así que tú sé parte de que este conocimiento llene toda la tierra. Te bendecimos en este tiempo. Te habla el pastor Leomar García, del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Den un aplauso al Señor.